Nació en Luján, provincia de Buenos Aires, pero a los pocos meses su padre lo llevó junto a su hermana Elba a un paraje perteneciente a Romanj llamado Colonia Sager, donde ambos quedaron al cuidado de sus tíos Demetria y Florencio. En esa pequeña población rural comenzó su etapa escolar primaria en la Escuela Fiscal número 544. Mi vivencia con Roberto viene de muy chico, cuando compartimos la Escuela 544 de Colonia Sager. Hicimos un año juntos, compartimos en otra Colonia Sager, la que tenía niños, la escuela estaba llena de alumnos. Hoy la realidad es absolutamente distinta. Después la vida nos separó, él fue hacia un destino, posteriormente yo fui a Román, terminé mi escuela primaria y secundaria, y fue precisamente aquí en la secundaria donde nos volvimos a encontrar. Por casualidad coincidimos un día en el Club Matienzo y se acercó a preguntarme si yo era quien decía ser, y ahí renació en ese encuentro, digamos, una amistad que nos unió hasta el hecho trágico, y que la mantengo con gran cariño, con muchísima estima por él, por Albita, por su familia, y quedan esos recuerdos lindos, esa adolescencia que nos volvió a hacer cosas juntos, integrarse rápidamente al grupo de amigos que teníamos allí en Román, compartir el deporte, compartir el estudio y también compartir nuestras amistades. Cuando tenía 8 años, tuvo que emigrar a otro pueblo, ya que su familia se dedicaba a la actividad rural. Así fue que llegaron a Golondrina, un pueblito de la cuña boscosa donde pasó parte de su infancia en una estancia y donde continuó y finalizó su etapa escolar en la escuela primaria número 6048. Después de esa etapa que estuvimos ahí en Colonia Sager, o sea, mi papá consiguió trabajo al norte, que es en Golondrina sería. Hicimos una estadía en un tiempito ahí en el Arazá, pero de ahí después consiguió trabajo, fuimos a esa estancia ahí. Y ahí otra vez, siempre seguíamos la escuela, seguíamos yendo a caballo a la escuela. Ahí yo, por ejemplo, me acuerdo, yo terminé y después ahí ya mi hermano le había regalado a mi papá una bicicleta. Y él terminó ese año en bicicleta. ¿Viste? Ya había adelantado un poco. Pero veníamos, o si no, a veces íbamos caminando a la escuela también, porque no quedaba lejos, o sea, 3 kilómetros creo que quedaba. Cuando digo mi papá es el tío que me crió. Mi papá venía muy poco, mi papá verdadero. Él estaba en Buenos Aires, trabajaba en Buenos Aires. Cuando vino mi papá era que él le pidió permiso, si podía anotarse. Y él le dijo que sí. Y bueno, ¿qué hizo él? Él agarró el colectivo como que estaba acostumbrado a reír, se fue y se anotó en la escuela. Eso es lo que él quería hacer. Que cuando le tocó la marina, él estaba chocho. Porque cuando él vino, contaba todo, estaba muy contento, porque la pasaban todos bien. Que viste que Miguel decía que salían los fines de semana y estaban todos juntos, o sea, estaban re bien. Él nunca dijo que tenía miedo, nada, no estaba contento. Nos comunicábamos por carta, sí. Y contaba que él estaba bien, o sea, preguntaba más bien cómo estábamos nosotros. Porque en esa época ya se empezó a enfermar mi mamá, ¿viste? La que me crió. Entonces, eso es lo que él preguntaba. Inclusive sabía que lo habíamos llevado a Santa Fe, y lo habíamos llevado a Santa Fe cuando empezó la guerra. Y ahí vimos nosotros en Santa Fe, veíamos más lo que estaba pasando acá, no porque nosotros no teníamos televisión,
¿Viste cómo es ahora ahí todo tranquilo? Te imaginas, antes no había, ahora hay teléfono, hay más televisión y antes eso no había. Cuando voy a Román, cuando vengamos a Román, porque yo había dejado de trabajar y me hice cargo de mis padres, esperando a él cuando voy a Román. Eso siempre lo decía. Roberto se hizo de un amigo entrañable con el que compartiría una de las etapas más importantes de su vida, su amigo Miguel. Nosotros desde muy pequeños fuimos amigos con Roberto. Después vino lo de la primera etapa escolar, que sería la primaria, y terminamos la primaria juntos. En ese lapso de tiempo tenemos muchísimas anécdotas para contar, porque en realidad no estábamos golondrina en el pueblo, sino una estancia que estaba aquí distante más o menos 3 kilómetros de ahí. En esa época teníamos unos caballitos, unos petizos, y por ahí era la alegría nuestra venir cabezudeando con los caballitos, ¿no? A veces en bicicleta, a veces veníamos caminando, pero era un grupito lindo de chicos ahí de la estancia. Y con Roberto éramos un poco más allegados que con los otros chicos, porque era una persona muy especial, que ese ya era querible, era una cosa diferente. Había que saberlo tratar, por supuesto, porque tenía sus cosas, ¿no? Pero era muy buena persona, muy accesible, tranquilo, pacífico total. Se hacía querer. Lo querían muchísimo. Era zurdo, jugaba la pelota, tenía sus cualidades. Y un poquito más crecido ya, empezamos a ir a los torneos de fútbol juntos, ya nos íbamos a los otros pueblitos, qué sé yo, y ya formamos un equipo de la estancia, ellos le llamaban el equipo de la estancia. Era un grupo de chicos que era un babi. A los dos nos gustaba metido, porque no sabíamos hacer nada, tampoco éramos muy chicos, pero teníamos nuestros petizos, nuestros papás nos ensillaban el caballo y íbamos al campo con los viejos, y nos gustaba jugar con los terneros, esas cosas de criatura, ¿no? Así nos ligamos también unos cuantos retos, ¿no? Inolvidable, por ejemplo, esas heladas que veníamos cabezudeando en las cunetas de la calle, travesura de criatura, ¿no? Nunca andábamos limpios en la escuela. La historia más fuerte de la infancia fue cuando los dos quisimos ir a la escuela militar. Y charlábamos los dos y ninguno de los dos sabíamos lo que era, pero cosas de chico, qué sé yo, soñábamos con eso. Yo a Roberto lo conocí, no acá todavía en Golondrina, sino cuando estaban en Colonia Sager, porque mis padres eran muy unidos con mis tíos. Entonces siempre íbamos a visitarlos. Y después tuvimos más contacto cuando vinieron a vivir acá a Golondrina, a la estancia. Ahí sí, porque mis tíos, los que los criaron a ellos, son mis padrinos también. Así que yo me iba y pasaba fines de semana con ellos, así, en las vacaciones, iba y me quedaba, así que compartíamos mucho tiempo. Roberto era un tipazo, un chico excepcional, no tenía días malos, él siempre estaba con una sonrisa y siempre jugando, haciendo chistes, todo. No, muy buen chico, no, nunca lo conocí en su faceta mala, así, siempre buen chico. Luego comenzó el nivel medio en la vecina localidad de Tartagal, en la escuela secundaria número 316, que funcionaba además como internado. Pero su deseo era volver a la tierra donde diera sus primeros pasos. Fue así que volvió a Romanj, a casa de su prima, Elsa, para continuar sus estudios en el Colegio Inmaculada. El nene, Roberto Caballero, estuvo siempre acá con nosotros, que estuvo en Tartagal haciendo la secundaria. Después se vino acá al colegio de Román y bueno, le gustaba mucho Román, tenía muchos amigos, era muy sencillo con todo. Le gustaba también
Club Matienzo, lo quería mucho Matienzo. Le gustaba bailar en las comparsas, vivía con nosotros. Y cuando se iba a ir a revisación médica, bueno, ya estaba haciendo 5º año en el colegio acá y pidió prórroga, ¿viste? Para poder terminar el 5º año, y después el año siguiente se fue a Santa Fe, se fue con Capi Sager, que lo había llevado el papá de Capi a Santa Fe, y de ahí fueron ya a incorporarse, ¿viste? Cada uno por su lado. Recuerdo ese primer día que te vimos caminando en el patio del colegio, cuando te incorporaste a lo que sería nuestra vida institucional, 2º año, y Chichita que te lleva y te presenta, gran referente Chichita. Y empezaste a formar parte de nosotros, tan querible, tan amiguero, tan calmo y a veces tan chinchudo. Nos enseñaste eso, una de las pocas personas que podía manifestarse enojado por algo que no le gustaba y al ratito ya cambiabas y estaba todo bien. Reconocías que fue un enojo o que tenía razón de ser o no, y ya estabas de nuevo tan alegre, tan contenedor. Esas cosas de la vida, Chepe, que nos has mostrado. Nos hiciste a todos un poco más cálidos. Generabas esa energía tan linda en torno a nosotros. Si lo miro en retrospectiva, pienso cómo pudiste hacer tanto, porque te recuerdo jugando al fútbol en tu Matienzo querido, haciendo básquet, jugando al tenis, y tenías toda esa actividad física tan intensa y también podías enfrascarte en esas charlas intimistas, profundas. Realmente, qué ser excepcional, qué completo, cómo se te extraña. Quiero traer a la memoria un poco lo que fue el paso por el colegio, que es donde compartimos tanto y donde fuiste formando tus grupos. Y te recuerdo siempre caminando, atravesando ese patio con esa calma y ese guardapolvo blanco. Es tan linda la imagen, es volver a verte. Bueno, pero es muy difícil no tenerte con nosotros. Mucho tiempo te he soñado en Malvinas, te he soñado en los montes de Malvinas, tratando de verte, pensando que ya volvías, y en el fondo creo que aún no te fuiste, que vos quedaste en algún lugarcito que cada uno de nosotros inventamos, y en mi caso quedaste acá, en mi corazón. El anhelo de formar parte de la Armada cuando era adolescente no le fue posible por distintas circunstancias de la vida, las mismas que le darían ese destino en el año 1980, luego de ser convocado por su numeración alta mediante sorteo, y finalmente el 3 de agosto del año 1981 se incorpora a la Armada para comenzar la instrucción como conscripto afectado al crucero Ara General Belgrano. El 2 de abril de 1982 comienza el conflicto bélico con Gran Bretaña. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 16 de abril, el crucero Ara Belgrano parte hacia la zona de conflicto con 1093 tripulantes, entre ellos Roberto. El reencuentro fue cuando a los dos en las mismas fechas nos llamaron a Santa Fe para revisación médica. Ahí nos reencontramos porque hacía bastante tiempo que ya no nos veíamos. A los dos nos tocó Marina, a los dos nos llevaron en la misma fecha de revisación médica para el servicio militar, y también a los dos nos incorporaron Campo Sarmiento, Puerto Belgrano.
Y ahí, por supuesto, no paramos más. A él lo destinaron en un buque, que el crucero, y a mí en el portaaviones. El crucero estaba así en el muelle y el portaaviones estaba acá adelante. O me iba yo al barco donde él estaba a comer, o él venía donde estaba yo el portaaviones. Pero todo el tiempo estuvimos así, siempre. ¿Siempre juntos? Sí, siempre juntos. En realidad nos buscamos, siempre nos buscamos, porque ahí hay sentimientos muy profundos en el servicio militar, estamos lejos de la familia, qué sé yo, siempre uno busca ensamblar con otra persona, que en el caso de Roberto nos criamos juntos, o sea, éramos prácticamente hermanos. Fue un domingo, el 2 de mayo, a las 4 de la tarde. Ahí supimos nosotros porque tocó zafarrancho de combate, que le llaman. Zafarrancho es una sirena que indica que nos están atacando, ¿no? Toca zafarrancho de combate y ahí en la formación nos dice que le dieron al crucero. Y que está muy cerca del área donde nosotros estábamos. Y en esa formación ahí nos dijeron que el crucero estaba muy cerca de nosotros y que ya estaba prácticamente ya a la mitad sumergido. Y duró 40 minutos el hundimiento. Nos enteramos todos por la radio. Yo en ese momento no me encontraba en Román. Y es como que fue algo así como muy loco, no puede ser. Pero también la radio decía que muchos se habían salvado. Yo no sé decir quiénes fueron los primeros que a mí me dijeron que él no estaba en los botes, pero yo no podía registrar que eso era verdad, digamos, no había manera de que lo asuma. Cuando nos enteramos, nosotros estábamos en Reconquista porque falleció justo un tío nuestro y en ese momento avisaron del hundimiento del general Belgrano. Pero nunca imaginamos que él iba a quedar allá, digamos. Nunca, fue tremendo ese día, pero estábamos siempre pendientes que él volviera, digamos. Yo me enteré de lo que había pasado ese mismo día, esa misma tardecita, por una radio. Que a mí me decían, no puede ser, sí. Sí, yo me acordaba la dirección que mandaba y me acordaba ahí decían los sobres, crucero Belgrano. Me llegué a mi casa y me lo busqué y obviamente que era eso, que era así como yo había escuchado. En todo momento pensé en mi amigo, pero no había forma de saber hasta que nos pasaban y escuchamos. El Estado Mayor Conjunto iba pasando los datos de quienes estaban, que sobrevivieron. Y nunca, por supuesto, me voy a olvidar de eso. Jamás escuché el nombre de mi amigo. Dije, ¿vos sabés lo que era eso? Una angustia obvia. ¿Y cómo hacés para preguntar si no teníamos? Había una cabina pública. Y vos llamabas y te decían, vos sos familiar, ¿qué tenés? ¿Viste por qué? Preguntaba. Hasta que después llegó la nota, como a los 14 días recién llegó una carta donde lo daban por desaparecido. Era muy difícil tener todo eso, esperar que uno esperaba, que tener esa noticia, ¿viste? Pero no había forma, ¿no? Y recuerdo que, no sé, al mes llega al lugar donde yo estaba viviendo en ese momento un amigo de Chepe con un primo que era
un sobreviviente de Lara. Y él todavía estaba con el traje de marinero. Y él me confirmó que sí, que Chepe estaba en el Lara, que estaba durmiendo, que no sintió nada, pero que era verdad, que Chepe había fallecido. Y ese sí fue un momento así como muy fuerte. Y bueno, había que tramitarlo de alguna manera, había que creerlo y había que asumirlo. Desde el 82 a la actualidad, dentro de mis afectos, siempre lo tengo presente a Roberto. Yogurt, el negro, Chepes, un tipo alegre y solidario, de amplia sonrisa y gran corazón. Como no lo olvido a Roberto, tampoco me olvido que los caídos en Malvinas fueron víctimas de un gobierno dictatorial que mandó al frente a jóvenes en precarias condiciones de alistamiento militar. Querido Roberto, cómo me gustaría tenerte a mi lado para compartir la magia de lo cotidiano, los amigos, un vino, una comida y contarnos proyectos y concreciones de nuestras vidas adultas. Para mí queda eso, y quedará hasta que me muera, digamos, eso que vivimos y que participamos juntos en un momento tan especial de la vida de la Argentina. Sentí mucho su partida y lo siento, es como que al no tener un cuerpo, es como que él siempre tiene que llegar. Ya que no puedo leer, o sea, lo mío es mi hermano. Esperando, yo lo sigo esperando de verdad. Y eso de verdad, de verdad. No, eso a mí no se me va a ir. Todas las noches rezo por él, todos los días me acuerdo. Eso es así. Dejó un sello tan importante en su pueblo porque todo el mundo lo quería. Lo quería porque era una buena persona. Un romanense se tiene que sentir más que orgulloso. No es poca cosa tener un héroe ahí, porque para mí está ahí. No se fue, por más que no esté físicamente, pero los recuerdos quedan siempre. Yo insisto en que él eligió quedarse de una manera amorosa en el corazón y en el pensamiento de todos nosotros. Esa fue su elección, porque él sigue presente. Oscuro sur adentro, frío, niebla, soledad, loco él y loca ella, sangre, muerte, vanidad. Negro.